esperaban horas para que abrieran las puertas de la iglesia y para oír su misa. Cuando el Padre Pío oraba a Dios, le pedía que perdonara a su gente. Eran tantos y había tanto que ofrecer, que sus misas podían durar más de 2 horas, mientras la gente oía y guardaba absoluto silencio. Cuando el Padre revivía la pasión y la muerte de Cristo, se llenaba de sentimiento y se ofrecía a Jesús por la salvación del mundo. Los testigos decían que cuando el Padre se volvía a dar la bendición final, la paz de Cristo envolvía a todos los presentes, dándose cuenta de que Dios, con todo su amor y misericordia, nos había dado a este hombre en nuestra vida para revivir el misterio de nuestra salvación. Ya que el Padre Pío decidió sufrir como Cristo para la salvación de las almas, se le concedieron los dones del Espíritu Santo, que son ubicuidad, conocimiento, profecía, conversión, curación, unción y lenguaje. El padre Joseph Páez vino al monasterio hace muchos años como turista norteamericano para conocer al Padre Pío. Se quedó y ahora es fraile franciscano. De hecho, el Padre Pío entendía lenguajes que no sabía. Lo sé por las pruebas documentales. Por ejemplo, a mí me puso a estudiar italiano sin yo entender el porqué. 2 meses antes de morir, me habló en perfecto inglés. ¿Alguien sabía que hablaba inglés? La única referencia de que sabía hablar inglés era que en 1927 oyó una confesión en inglés. También se conoce la historia del príncipe francés que habló con el Padre Pío por más de 15 minutos y el príncipe se maravilló de oír a un italiano que hablaba y pronunciaba perfectamente el francés. El sinnúmero de cartas de todo el mundo que le escribían era impresionante. Durante la Segunda Guerra Mundial, a menudo daba datos precisos a los familiares de aquellos hombres que combatían, y muchas de sus revelaciones resultaban ser proféticas. El padre Pietro Villani creció cerca de San Giovanni, y su madre era una gran admiradora del Padre Pío. Su padre había emigrado a Norteamérica en búsqueda de trabajo. Mi madre, como siempre, acostumbraba a preguntarle al Padre Pío de todo lo que hacer. Una vez, después de una confesión, dijo: Padre, mi hijo quiere que lo vaya a ver. ¿Puedo ir? ¿Qué cree? Oh, dijo el padre. No puedes. ¿Por qué no puedo?, le dijo mi madre. Ella pensó que algo me había pasado. Entonces, no puedo ir a ver a mi hijo. ¿Sabe usted que su esposo se está muriendo? Mi madre se asustó mucho, porque ella le dijo que en las cartas que recibía de él, de los Estados Unidos, decían que todo estaba bien, buen trabajo y buena salud. Entonces, como el Padre Pío le dijo que no, pues no vino a verme. Precisamente el día que se supone que iba a venir a verme, recibió un telegrama de Norteamérica que decía: ayer su esposo murió en un accidente de trabajo en las minas de carbón.
Muchas de las anécdotas más extraordinarias tenían que ver con la ubicuidad, la habilidad de estar en dos lugares al mismo tiempo. En ocasiones hasta podía alterar el tiempo, como en el siguiente caso. El padre Villani y su madre a menudo caminaban 12 kilómetros a San Giovanni para presenciar la misa del padre Pío. Un día después de la misa, un fraile se le acercó a la madre de Villani y le comentó que el convento no tenía pan. Sin pensarlo, la señora regresó a San Marco a pie por algo de pan. Recogió una hogaza de pan que pesaba como 6 o 7 kilos. Luego se la puso sobre la cabeza. Así es como las mujeres cargaban sus cosas. Y regresó a San Giovanni. Llegando se encontró al padre Pío casi exactamente en la misma pose, quitándose las vestimentas ceremoniales. Dicen que por el poder de la ubicuidad, la madre de Villani viajó en menos tiempo de que el padre Pío tomó para quitarse la vestimenta. Después de haber recibido el estigma, el padre Pío nunca volvió a salir de San Giovanni Rotondo. Sin embargo, una inmensidad de testigos juran haberlo visto en distintas partes del mundo y desde su muerte hay gente que lo sigue encontrando. Este tipo de apariciones usualmente es a gente necesitada. Peter Barrett, al final de la guerra, se encontraba en San Giovanni. Fue a confesarse con el padre Pío y se quedó a la misa. No hace mucho tiempo, en el hospital de Greenwich, un niño nado grave les dio un padre Pío con el mensaje: reza, ten fe y no te preocupes. 2 semanas después, se volvió a encontrar a los padres del niño. Ellos le dijeron que su hijo estaba por salir del hospital sano y sin lesiones. La madre, muy agradecida, dijo: ¿me podría hacer el favor de darle las gracias al cura que nos vino a ver? No le quería preguntar a qué padre se estaba refiriendo por miedo de apenarla. Cuando me dijo eso, noté que estaba yo por mi cuenta. Y me dijo que se parecía mucho al cura de la foto que les había dado antes. Y me repitió que le diera las gracias. Al cura a quien ella se estaba refiriendo era, por supuesto, el padre Pío que se les había aparecido. Margaret Neal tuvo la siguiente experiencia cuando estuvo en San Giovanni. Estábamos todos arrodillados y el padre en ese momento estaba impartiendo la comunión. La empezó a dar a todos, pero cuando llegó a mí, me miró fijamente y no me dio la hostia. Entonces levanté la vista y vi a otro padre que se me acercaba con el cáliz en la mano a darme la hostia. Y ahí me di cuenta que era el padre Pío en persona quien me ofrecía la comunión. El líder de un escuadrón norteamericano cuenta que durante la guerra un padre se le apareció frente a su avión cuando volaba sobre el pueblo de San Giovanni en una misión para bombardearlo. Dijo: el padre hizo que regresáramos sin bombardearlo. En ese entonces él no sabía del padre Pío, pero 2 años después, cuando fue de visita a San Giovanni, reconoció al padre. Era el padre Pío. También dicen haber visto al padre Pío en la Catedral de San Pedro en la canonización de Santa Teresa de Lisieux, y también haberlo visto en una visita que le hizo al ya anciano cardenal Vicente cuando era prisionero de los rusos. Los testimonios de sus poderes curativos de las mentes, cuerpos y almas son demasiado numerosos como para relatar todos. Mi nombre es el señor O'Ryan y ella es mi esposa Anne. Hace poco, en una asamblea en Irlanda, Eileen Maguire relató algunos. Hubieron situaciones que uno no se puede explicar cómo fue que pasaron, como por ejemplo la historia de Sean y Jan Orion, provenientes de Irlanda del Norte. Anne estaba embarazada con gemelos y sufría de una hemorragia cerebral. Estaba clínicamente muerta, conectada a un respirador artificial. Y su esposo le rezaba diariamente al padre Pío, y en una ocasión le llevó al padre Pío una prenda de Anne. El padre la bendijo y por primera vez, después de haber estado varias semanas inmóvil conectada al respirador, Anne movió las manos. Ahora el señor Orión nos contará la historia de lo que pasó. Fui a ver a los cirujanos. Eran 3 médicos. Me senté frente a ellos y me dijeron: señor Orion, la operación ha terminado. Y es nuestra opinión, o ha sido nuestra opinión médica, que esto fue un milagro.
Pudimos salvar a 2 niños gemelos que no habían nacido y a su esposa de una operación muy difícil.